Gloria a Dios. Dios les bendiga. Es un privilegio de parte del Señor que nos concede poder estar con vida y poder estar nuevamente en la casa del Señor. Nos hemos venido a gozar, nos hemos estado gozando. Está fuerte la calor, pero siempre así nos estamos gozando nosotros. Por ahí veo la mayoría con sus toallitas, pero va a ser rápido el momento que vamos a estar acá. Así que no se me vayan a desesperar por la calor. Pongan atención a la palabra, porque nosotros hemos venido a escuchar la palabra del Señor, y el Señor ha sido bueno, que nos ha tenido con vida y nos da el privilegio de poder estar acá. Hemos tenido una semana bastante fuerte donde hemos tenido actividad, y gracias al Señor, el Señor nos da la fortaleza de poder estar en este lugar. Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias y busquen en la carta a los Filipenses, el capítulo 2. Vamos a estar leyendo en la carta de Filipenses, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Que sea el Señor, ¿verdad?, añadiendo palabra, el Espíritu Santo que sea guiándonos, y que ustedes pues preparen ese corazón para poder escuchar su palabra. En esta tarde pues Dios ha sido bueno, que nos da la oportunidad de poder estar con vida. Filipenses capítulo 2 del verso 1 en adelante, creo que ya lo encontraron, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 1 al verso 11. Vamos a estar leyendo esos. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Damos gracias al Señor por la lectura que hemos leído. Dios bendiga a toda la iglesia, a los amigos que están aquí en medio nuestro, nos honran con su presencia. Dios bendiga también los diáconos, es un privilegio estar aquí, estamos la mayoría y Dios ha sido bueno. Dios bendiga a los que nos van a estar viendo a través de las redes sociales, va a ser una bendición también para ellos, y vamos a estar meditando bajo el tema aprendiendo de la humildad de Jesús. Ese sería el tema para esta tarde, aprendiendo de la humildad de Jesús. Pero antes de eso vamos a dar unas características acerca de la carta de Filipenses. Vamos a decir el autor de Filipenses, la mayoría lo saben, y los que no lo saben pues fue el apóstol Pablo, y lo escribió en el año 62 después de Cristo, y el lugar donde él estaba cuando él escribió esta carta, él estaba en la prisión.
y tenía un destinatario, y el destinatario era a la iglesia que estaba en Filipo, y tenía propósito también esta carta. El propósito de la carta a los filipenses era para agradecer la ayuda de los Filipos, porque cuando él estaba en la prisión le mandaban ofrenda y estaban siempre con él, y es por eso que él les manda agradecer. También para animarles a que estén gozosos en el Señor, dado que la palabra gozo en la carta de Filipenses se mienta muchas veces, él les da también para animarlos a que estén gozosos. Y también tiene un propósito para enseñarles a que estén unidos. Les enseñó sobre la humildad de Cristo también. Les enseñó acerca de la humildad de Cristo, y el propósito de esta lectura es enseñar a ser humilde como Cristo, y por eso el tema lo vamos a estar desarrollando, aprendiendo de la humildad de Jesús. En los capítulos anteriores, Pablo está hablando sobre la unidad que los filipenses deben tener. Pablo les está diciendo en el capítulo 1, versículo 27, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros, oiga como dice, que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Claro que Pablo les estaba diciendo que estuvieran unidos, que estuvieran en la unidad. Por eso es que Pablo les estaba enviando esta carta. Y Pablo tenía un anhelo de la iglesia de Filipo. El anhelo del apóstol Pablo era que Pablo le hacía conciencia a los hermanos de Filipenses, y Pablo aquí estaba describiendo su anhelo. Estaba diciendo, sintiendo lo mismo, que la iglesia de Filipos estuvieran sintiendo lo mismo, que no estuvieran unos sintiendo una cosa y los otros otra cosa. Pablo les decía que estuvieran sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor. Pablo les dijo que no tenía que tener uno odio y los otros amor, sino que todos quería que tuvieran amor, que estuvieran unánimes, que estuvieran unidos, que no hubiera desigualdad, que estuvieran juntos en todas las cosas. Y Pablo también le dice, sintiendo una misma cosa, sintiendo amor por nuestro Padre Celestial. Entonces era el anhelo de Pablo, y Pablo no solamente llama a los cristianos a la unidad, sino que también les demuestra cómo buscar la unidad en la iglesia. La unidad es un mandato de Dios. La unidad es posible solo cuando los creyentes se comprometen a dejar de lado toda rivalidad y toda arrogancia. En vez de eso, deben actuar con actitud de humildad. Entonces esta carta iba enviada a la iglesia de Filipo para que tuvieran todo lo mismo, pero esta palabra que nosotros hemos leído en esta tarde es la palabra del Señor, y así que el Señor le está diciendo a la iglesia del buen pastor que estén sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, que estemos unidos, sintiendo una misma cosa. El Señor quiere que nosotros estemos lo mismo, que como estaba la iglesia allá en Filipo, que nosotros también sintamos lo mismo. La iglesia tiene que estar en unidad, haciendo las cosas con humildad, dice Pablo en el versículo 3. Dice Pablo en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo aquí estaba diciendo lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer nosotros, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con amor. Pablo dice que nada lo hagamos por vanagloria, que no lo hagamos con contienda. Si nosotros vamos a hacer algo, si a nosotros nos delegan una misión, tenemos que ir con aquel anhelo, aquel amor, sin ir renegando, a hacer lo que nos han mandado a hacer. Pablo dice, antes bien con humildad. Pablo deseaba que la iglesia de Filipo hiciera las cosas con humildad. Y Dios quiere que la iglesia, el buen pastor, también haga las cosas con humildad. Pablo aquí decía lo que no se debe hacer.
Lo que no se debe hacer, dice Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dado, amados hermanos, que a veces nosotros, por el orgullo que hay en nuestro corazón, cuando nos delegan ciertos privilegios de parte del Señor, a veces nosotros no lo hacemos con humildad, sino que nos creemos superiores a los demás. Y Pablo está diciendo aquí que nosotros tenemos que ver como superiores a nosotros mismos. Yo tengo que ver como superior al hermano. El hecho que a mí me hayan delegado ciertos privilegios no quiere decir que yo valga más que usted. Nosotros valemos igual. Seamos altos, bajitos, gordos, flaquitos, morenos, cheles, lo que sea, tenga dinero o no tenga dinero, valemos lo mismo para Jesús. Entonces nosotros tenemos que estimarnos igual. Nosotros no tenemos que estarnos viendo como superiores a los demás. Pablo quería que la iglesia sintieran lo mismo. Entonces en esta tarde Dios también quiere que la iglesia haga las cosas con humildad. Jesús, el ejemplo de humildad. Jesús es el ejemplo de humildad. En el versículo 5 en adelante, como ejemplo de Cristo, encontramos la humildad. Porque dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús. En este texto está diciendo cómo Cristo se humilló. ¿Por qué se habla de este texto? Porque el apóstol Pablo quiere que los filipos vivan en humildad. Quiere que vivan y que sean unidos. En esta tarde también Dios quiere que la iglesia, el buen pastor, vivan en humildad y que seamos unidos también. Jesús es un ejemplo de humildad. La humildad es el camino para crecer y ser como Cristo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29, dice la palabra del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Así que en esta tarde Dios a lo mejor está tratando con cada uno de nosotros, que nosotros seamos humildes de corazón. Amada iglesia, todos soñamos con llegar muy alto y muy alto. Desde pequeños nos han enseñado que debemos prepararnos para el futuro, que debemos de prepararnos bien, con buenos estudios, con buena carrera, para conseguir un buen trabajo y no quedarnos atrás. Yo no digo que eso está mal, pero sin embargo hoy el mundo enseña a trepar y no a prepararse por estar encima sin importar la manera en que se llegue. El mundo no enseña a ser humilde. El mundo no enseña para ser humilde y crecer. La humildad para muchos ya no es un valor. La humildad se ha perdido, ya no es un valor. No nos gusta que nosotros como que nosotros queremos exaltarnos, que nos vean. Queremos que notarnos, pues. Queremos llamar la atención y todo lo queremos hacer por encima de los demás y no respetamos. Lo queremos hacer sobre todo. Ese es el egoísmo que reina en el mundo. El egoísmo está reinando en el mundo y es por eso que nosotros no podemos estar trabajando con humildad. Para servir verdaderamente como Cristo requiere un cambio de pensamiento, un cambio de corazón. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestro corazón. El siervo de Cristo no espera que le sirvan, no espera a que le sirvan, sino que sirve a los demás sin esperar nada a cambio. Sirve con amor, lo hace con humildad y sin esperar nada a cambio. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, versículos 42 y 45 dice así, miren:
Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Aquí dice que el que quiere ser el primero tiene que ser servidor. Y a veces a nosotros no nos gusta servir, nos gusta que nos atiendan bien. A nosotros nos gusta que nos atiendan bien, pero ¿y qué pasa con los que no servimos nosotros? ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos servir? A nosotros simplemente nos gusta que nos estén sirviendo, pero aquí Jesús decía que Él vino para servir. Él vino para servir y para dar su vida en rescate de nosotros. Así que este es un ejemplo de humildad que Cristo nos ha dejado. La humildad de la que estamos hablando, amada iglesia, la humildad de la que estamos hablando no es tener nada. No es tener nada. Por ejemplo, cuando nosotros decimos de alguien, qué humilde, mira cómo vive, mira dónde vive. Esa no es la humildad. La humildad no es poder vestirse o poder ponerse cosas, no poder ponerse cosas carísimas o faltarle algo necesario. La humildad tampoco es ser pobre, tampoco es ser tímido, tampoco aquella persona que no habla y nunca dice nada. Eso no es ser humilde. Ser humilde no es sinónimo, disculpen la palabra, pero ser humilde no es sinónimo de tonto, amada iglesia. No confundamos los términos, ni la humildad con falta de recursos, ni la humildad con parte de personalidad. En el Salmo 138, versículo 6, dice la palabra del Señor: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, dice, mira de lejos. Y yo me hago la pregunta en esta tarde, amada iglesia: ¿cómo será que Dios nos está viendo a nosotros? ¿Nos está atendiendo o será que nos está viendo de lejos? ¿Cómo será que nos está viendo el Señor? ¿Será que Él está atendiendo a nuestra oración o nos está viendo de lejos? La humildad es aceptar. Para ser humilde debemos saber aceptar y aceptarnos. Aceptar nuestras limitaciones para luchar por superarnos, pero sin negar que tenemos limitaciones. Debemos aceptar y aceptar a los demás. A veces nosotros no queremos aceptar cuando nos dicen algo y no queremos aceptar. A veces solo nos gusta a nosotros dar órdenes, pero no nos gusta que nos den órdenes. La humildad es obedecer. La gente en el mundo solo quiere mandar y mandar y mandar. Y debemos también aprender nosotros, amada iglesia, debemos aprender a obedecer. Obedecer es respetar, es saber realizar aquello que me puede indicar Dios. Por amor, por amor, no por obligación, hermano. Nosotros tenemos que obedecer. Y si nosotros obedecemos, pues a Dios le va a agradar que nosotros seamos obedientes. La humildad es sacrificio y amor. Hoy normalmente lo que nos cuesta lo dejamos a un lado. Todo aquello que nos cuesta nosotros lo queremos dejar a un lado. No queremos esforzarnos. Las dificultades no las queremos tener. Vamos pasando por la vida con el menor esfuerzo. Además decimos, si están nosotros, que lo hagan ellos. Que ellos lo hagan. ¿O para qué lo voy a ir a hacer si no sirve sacrificarme? Así dicen muchos dentro de las congregaciones. Realizar aquellos que nos cuesta y no nos gusta, pero sabemos
que con ello hacemos un bien. Humildad tiene que ver con sembrar, aunque cuesta. Sabemos que cuesta, ¿verdad? Pero luego vamos a cosechar lo que nosotros sembramos. Un día nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Humildad es ser como Jesús. Humildad es ser como Jesús. Jesús acepta con humildad su misión. Se hace obediente hasta la cruz. En Jesús vemos las cualidades de las que hemos hablado, de las que hemos comentado anteriormente. En Él encontramos todas esas cualidades. En Él nosotros encontramos todas esas características. Dice Filipenses, allí mismo donde le estábamos leyendo en el verso 7 y 8, mire cómo dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amada iglesia, Jesús acepta ser uno como nosotros y lo hace con todas las consecuencias. Siendo el Hijo de Dios, nace en un pesebre. Allí nació en un pesebre y crece con sencillez en Nazaret. Allí creció Jesús. Jesús obedece y su obediencia amorosa lo lleva hasta la cruz. Por obediencia, esa obediencia tan amorosa lo lleva a la cruz. Jesús se sacrifica. Jesús se sacrifica su futuro por la misión de salvar al mundo. Jesús sacrifica su lugar como Hijo de Dios para darnos salvación. Para eso Él se sacrificó, para salvar al mundo y para darnos salvación a cada uno de nosotros. Jesús ama desde la humildad. Jesús ama desde la humildad. Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos. Tiene ese acto de amor, de humildad, es generoso, porque así coloca en sus amigos un camino de servicio y amor. Y lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es seguir el ejemplo de Jesús. Si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, vamos a tener una iglesia transformada, vamos a ser una iglesia obediente, porque lo dice allá en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra del Señor: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Usted y yo hemos sido llamados, amada iglesia, para seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros reflejamos a Cristo aquí en la tierra. El ejemplo de Jesús es esencial para cada uno de nosotros. Es muy esencial el ejemplo de Jesús. Jesús mostró su gran amor. Jesús mostró ese gran amor y humildad para con nosotros cuando dio su vida. Allí Jesús mostró ese amor y la humildad cuando dio la vida por cada uno de nosotros. Y yo sé que está bien difícil que quieran matar a un hermano de la congregación y ya lo vayan a matar y usted diga: yo voy a dar la vida por él, mátenme a mí. Pero el amor de Cristo y la humildad lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Por eso Él dio su vida para cada uno de nosotros. Porque mire cómo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene
mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero Jesús dio su vida por amor a nosotros. Él es un amigo fiel y verdadero. Al hacer esto, el Señor nos mostró el verdadero amor. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios y no busca el dominio sobre los demás. No busca el dominio de estar encima de los demás, sino que Pablo decía, ¿verdad?, estimando cada uno de los demás como superiores. Jesús dejó riqueza, gloria y comunidad por ser el Hijo de Dios para estar en la tierra. Y al morir por todos nosotros, dice la palabra de Dios que por su humildad Dios lo exaltó, dice. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por la obediencia y por la humildad, Dios lo exaltó, amada iglesia. Nosotros, para que también seamos, que nos exalte Dios, también tenemos que ser humildes. Y Jesús nos ha dejado estos ejemplos de humildad. Mire cómo dice Filipenses, allí mismo en el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amada iglesia, dice que lo exaltó hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo sumo por la obediencia. Y traigo una pregunta para que reflexionemos. No me la vaya a contestar, contéstesela usted mismo ahí. Prepárese con la primera. Hágase esta pregunta usted: ¿sigo yo el ejemplo de Jesús? No me conteste, solo hágase esta pregunta: ¿sigo yo el ejemplo de Jesús? ¿Cómo está mi amor, mi obediencia, mi servicio, mi humildad? Hágase esta pregunta en esta tarde, amada iglesia. ¿Cómo está mi amor, mi humildad, mi servicio y mi obediencia? Hágase esta otra pregunta: ¿soy yo un buen ejemplo para otros en humildad? ¿Será que estamos siendo un buen ejemplo dentro de la congregación donde vivimos, en nuestra comunidad, en nuestro lugar, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestro caserío? ¿Será que estamos haciendo nosotros ejemplo de humildad? ¿Será que verdaderamente nosotros estamos reflejando a Cristo? Hágase esa pregunta y usted sabe cómo está. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A veces nosotros no seguimos el ejemplo de Jesús, es porque tenemos falta de lectura, porque no nos sometemos a la palabra del Señor, no queremos escudriñar la palabra del Señor. Y es por eso que nosotros no estamos reflejando a Cristo, porque no leemos quizás la palabra del Señor. Quizás nos entretenemos en algo otras cosas y no leemos la palabra del Señor. Uno de los principios básicos del ser cristiano es sin duda el de estar dispuesto a dejar el yo. Tenemos que estar dispuestos a dejar de ser ese yo. Para que sea Cristo en mí, a través de mí, es necesario que yo me haga pequeño para que Cristo crezca en mí. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir
Tenemos que morir a nosotros mismos para que sea Dios, para que sea Cristo, que nosotros lo vamos a reflejar. Tenemos que morir al yo. Cuando te ignoran, te hacen a un lado y no te molestas con la indiferencia que te hacen, sino que tu corazón está feliz por ser digno de sufrir por Cristo, eso es morir a ti mismo. Si no te molestan que te digan cosas y tu corazón está feliz, eso es morir a ti mismo. Cuando hablan de lo bueno que tú haces y no te enojas y ni te defiendes, sino que recibes todo aquello con silencio y amor, eso es morir a ti mismo. Eso es morir a mí mismo. Todo lo bueno que yo haga y lo que critiquen de mí y yo no digo nada y yo lo recibo todo aquello, eso es morir a mí mismo. Cuando te contentas con cualquier comida, cualquier ofrecimiento que te hacen, el clima, la compañía, la prenda de vestir que tengas por la voluntad de Dios, y tú no te molestas por eso, porque tengas comida, no tengas, como está el clima ahorita, y tú no reniegues como está, eso es morir a ti mismo. Si yo no reniego, eso es morir a mí mismo también. Cuando puedes recibir corrección de un menor que tú y someterte en humildad sin dejar crecer el resentimiento en tu corazón, eso es morir a ti mismo, amada iglesia. Eso es morir a ti mismo. Cuando ves la prosperidad de tu hermano y te alegras con él y no sientes envidia ni cuestionas a Dios porque tus necesidades son más grandes y te alegras porque tu hermano está bendecido, eso es morir a ti mismo. No tenemos que sentir envidia, tenemos que sentir amor y no tenemos que alegrar, porque eso es morir a nosotros mismos. Así que, amada iglesia, el propósito de este sermón en esta tarde ha sido para enseñar a la iglesia del buen pastor, tener las mismas características, tener la misma actitud de Cristo. Ese es el propósito de este sermón en esta tarde, que nosotros tenemos que tener las mismas características de humildad que Jesús. Así que usted, para poder poner en práctica, vayámonos a la palabra del Señor en esta tarde. Vamos a escudriñar la palabra del Señor y busquemos la humildad de Cristo. Y Dios nos va a hablar, porque esta es la palabra del Señor. Ahí nos va a estar hablando. Así que, amada iglesia, dejemos de practicar el orgullo y practiquemos la humildad. Dejemos a un lado el orgullo que mora en nuestros corazones, y si nosotros dejamos de practicar el orgullo, la humildad va a crecer dentro de la iglesia. La humildad va a crecer en la iglesia. Así que hasta aquí esta corta meditación. Doy gracias por su atención. Esa atención que ustedes han puesto en esta tarde es porque el Señor les quería hablar en su corazón. Y que el Señor me los bendiga, y gracias por su linda atención, y que tengan una bonita tarde y el Señor les bendiga. Por ahí teníamos un amigo. Por ahí tenemos un amigo. En esta tarde, Cristo no se predicó un mensaje de evangelismo, pero Cristo dio su vida por amor a usted y por amor a mí. Después dice, gracias por venir y por acompañarnos. Y lo esperamos el siguiente domingo. Y hasta aquí mi tiempo, y queda mi hermana que está dirigiendo, y que el Señor les bendiga.